resolver otro ejercicio del libro Electrónica, teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. Vamos a resolver el siguiente circuito. Van a decir, pues bueno, este circuito es una configuración diferente a la que hemos visto. Sí, pero ¿qué creen? Es una configuración en base común, a pesar de que tiene esa configuración. Bueno, al tener esa configuración no debemos preocuparnos mucho, ya que tenemos lo necesario. Si este circuito solamente nosotros lo volteamos, como los otros ejercicios, como los hemos hecho, podemos resolverlo. Podemos resolverlo como otros ejercicios que ya hemos hecho. Bueno, vamos a... Por si ese ejercicio, si nosotros lo vemos así, podemos decir, está difícil, pero realmente no. Nosotros si este ejercicio lo volteamos como si estuviera ese transistor viendo hacia abajo, lo podemos hacer. Podemos resolverlo como si fuera uno de estos de aquí, como si fuera este. Pero ahora nuestro transistor va hacia arriba. Entonces hasta aquí mismo nos dice que nuestra corriente ahora va hacia arriba, no va hacia abajo. Pero teniendo un poco de imaginación podemos asimilar que es como uno de aquí abajo. Obviamente respetando lo que nos dice. Y bueno, vamos a ver qué nos pide. Nos pide determinar la corriente del emisor, nos pide también el voltaje del colector y nos pide también determinar el voltaje colector emisor de este circuito. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio, recordando que tenemos en la pared de aquí un voltaje de 10 voltios, un voltaje de menos 8 voltios, una resistencia de 2.2 kilo ohmios y una resistencia de colector de 1.8. Bueno, vamos a resolver este circuito. Bueno, en este ejercicio yo no encontré una beta para este ejercicio, simplemente yo propuse una beta que la vamos a decidir de, ¿qué les parece? De una beta de 120 para trabajarlo. Puede ser una beta de 100, como aquí el ejercicio una beta de 130, una beta de 90, dependiendo cómo se los pidan, pero yo voy a trabajar con una beta de 120 para ver qué pasa. Bueno, en esta configuración, pues como lo vimos, va hacia arriba, nuestra corriente va hacia arriba. Entonces necesitamos analizar este circuito y volvemos a tener lo mismo que en los ejercicios pasados. Recordemos cuando tenemos un voltaje EE, recordemos que es el emisor de voltaje. Cuando tenemos un voltaje de CC, es un colector de voltaje. Y sería todo, tenemos nuestro transistor ahora fluyendo hacia arriba con una corriente de emisor hacia arriba. Bueno, ahora vamos a analizarlo. Vamos a ocupar para eso la corriente del emisor, que nos es igual al voltaje EE o emisor de voltaje menos el voltaje base emisor. Recordando otra vez que el voltaje base emisor es de nuestro transistor. Nunca va a cambiar. 0.7 nunca va a cambiar. Dividido entre la resistencia del emisor. Sustituimos los valores que nos lo dan. Voltaje EE serían 8 voltios. A pesar de que está en menos 8, lo vamos a ocupar en 8 voltios. Menos 0.7 voltaje base emisor. Dividido entre 2.2 kilos, que sería nuestra resistencia en el emisor. Corriendo, si tenemos una flechita apuntando hacia arriba, siempre va a ser la resistencia en el emisor. Cuando tenemos un voltaje C o voltaje en colector, recordando, si tenemos una resistencia, es resistencia en colector. Y al hacer esta operación nos da una corriente del emisor de 3.31 miliamperios. Ahora vamos a calcular la corriente de base, que nos dice que la corriente de base es igual a la corriente del emisor dividido entre la beta más 1, recordando que nosotros propusimos una beta de 120. Bueno, vamos a ver. Tenemos la corriente del emisor que nos dio 3.31. 3.31 lo sustituimos, dividido entre 120 más 1. Que hacemos esta operación nos da con una corriente de base de 27.35 microamperios. Ahora vamos a calcular el voltaje en colector, que nos dice el voltaje en colector es igual a la corriente del colector por la resistencia de colector. Recordando que la resistencia de colector ya la obtuvimos, 3.28. Bueno, al obtener este voltaje, claramente es el de aquí, que nos dice la corriente de colector es nuestra beta por la corriente de base, 120. Teniendo en cuenta o tener cuidado que aquí solamente nos piden a obtener la beta, no sumarle más 1, solamente la beta, 120 por 27.35. Hacemos la operación y nos da 3.282
miliamperios. Y esto lo sustituimos aquí. Y lo multiplicamos por la resistencia de colector, que es de 1.8. Vamos a ver si es cierto. Sí, tenemos la resistencia de colector de 1.8 kilos. Hacemos nuestra operación y nos da un voltaje de colector de 5.90 voltios. Ahora, para encontrar el voltaje colector emisor, hay que ocupar la siguiente ecuación. Es igual al voltaje EE o emisor de voltaje más el voltaje colector de voltaje menos la corriente del emisor multiplicado y sumado la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Ahora sí sustituimos los valores que ya conocemos. Menos 8 de la fuente más 10 de la fuente menos 3 menos de fórmula 3.31 de la corriente del emisor. Hay que hacer la multiplicación y sumarlo. 1.8 kilos más 2.2 kilos. Hacemos esta operación y nos da un voltaje colector emisor de 11.24. Recordando que ahora va a ser negativo. ¿Por qué? Porque nuestra corriente fluye hacia arriba. Si fluyera hacia abajo sería positivo. Y recordando, hicimos una propuesta de una beta de 120. Pueden proponer en todos los ejercicios que hemos hecho diferentes betas, diferentes resistencias comerciales, resistencias que luego están en multisim para que sus ejercicios sean ya sean más complejos o más difíciles. Bueno, espero les haya agradado el video y espero les haya servido. Gracias.